Estamos en este Por Derecho Propio, un programa muy especial al que primero quiero agradecer el gesto por parte del presidente del Superior Tribunal de Justicia, el doctor Claudio Ana, que accedió a otorgar este permiso de adelantarnos en un montón de cosas para hablar sobre violencia de género, porque considero de que lo que tenemos que hacer es instruirnos, prepararnos para poder defendernos correctamente teniendo un juzgado a disposición. Estoy con el doctor Rodrigo Gasiopo. Doctor, buenas noches, ¿cómo te va? Un gusto. Buenas noches, Jorge, la verdad un gusto. No, gracias por aceptar nuestra invitación para hablar de un tema que tiene mucha vigencia a partir de un tiempo y de que se puso este juzgado de pie. Una herramienta que considero valiosa para la gente, valiosa para la mujer, para el hombre, para todos aquellos que sufrieron o que están sufriendo la violencia de género. Yo pedía recién ahí el teléfono sobre si alguien quiere participar de su experiencia, que nos la cuente, que respetuosamente nos cuente qué es lo que pasa, cómo ha sufrido la violencia de género, para que le podamos orientar de cómo se debe actuar ante una denuncia. Los hechos que arrancaron inclusive esta tarde, ¿hubo capacitación, doctor? Sí, esta tarde tuvimos una capacitación junto con el personal del juzgado de violencia de género, que fue por el tema de las pulseras electrónicas o tobilleras electrónicas, donde a través del ministro de Justicia, el doctor Moriconi, bueno, hizo expuso sobre cómo se iba a utilizar esta pulsera electrónica y cómo el juzgado iba a tomar intervención en las causas de violencia de género. Una pulsera electrónica que no es para cualquiera, sino que la justicia deberá evaluar quiénes son los futuros usuarios de este elemento, que es tratar de prevenirlos ante un ataque, ante la próxima de quien deba tener una exclusión de una cierta distancia y que sea la denuncia a través de una pulsera que estábamos viendo en pantalla en un minuto nada más. ¿Cómo se logra o cómo se puede llegar a obtener este elemento tan importante para la prevención, que creo que es lo más importante? Sí, justamente, y eso es la palabra justa, es la prevención. Aquí se actúa interdisciplinariamente con el juzgado. ¿Por qué? Porque el equipo, el CATI, propio del juzgado, el Cuerpo de Asesores Técnicos Interdisciplinario, va a determinar los casos que pueden ser utilizados con esta nueva herramienta. Acá se determina no solamente una responsabilidad de las personas que vayan a utilizarlo, porque no es que cualquier persona y cualquier caso puede tener esta pulsera electrónica. Estamos hablando de un número de 75 pulseras electrónicas que va a haber en la provincia. Vamos a empezar... ¿En la provincia? En la provincia. Es decir, que puede haber un caso de violencia de género que requiera de la utilización de esta pulsera en Tama, en Chilecito o en la capital riojana. Sí, va a empezar como la prueba piloto en la capital. Bien. Y de ahí luego se irá extendiendo hacia las otras jurisdicciones. ¿Cómo se va a evaluar la situación en particular para que la jueza, la ley, el protocolo determine yo estoy en condiciones de solicitar y de tener acceso a esa pulsera electrónica? Bueno, el caso va a ser a través de informes psicológicos de la persona, tanto del agresor como de la víctima. ¿Por qué? Porque acá se tiene que haber una mirada holística sobre la situación, no solamente una mirada del propio juzgado, sino también tiene que ser una mirada a través de los profesionales que digan, bueno, a ver, esta persona está capacitada como para poder llevar adelante, tener esta pulsera, ser responsable en su uso, porque también va a tener responsabilidades civiles y penales en la utilización de la pulsera. En caso de que exista una persona que se quiera sacar la pulsera, va a ser tenido como una desobediencia del artículo 239 del Código Penal. Entonces automáticamente ya se pueden adoptar medidas, como así también en aquellos casos en que la pulsera, que es dual,
tanto va a tener un aparato tanto la víctima como el victimario. Sí. Van a tener un aparato que también va a ser utilizado como un botón de pánico para la víctima, ¿no? En lo que estábamos viendo recién en pantalla, señor director, le pido por favor que ahí está. Lo que estamos viendo, el elemento es la pulsera que va a tener la víctima. Sí, lo que están viendo ahí, eso es la pulsera electrónica que también puede ser utilizada en el tobillo. Porque esta pulsera es sumergible, es apto para golpes, pueden bañarse, pueden meterse en la pileta. Y de los aparatos que están viendo ahí, el aparato blanco es aquel utilizado por la víctima, que tiene como una antenita que ustedes pueden ver ahí. Sí. Esa antenita justamente siempre va a estar en comunicación a través de un GPS, donde se comunican estas señales a un centro de monitoreo que va a existir justamente en la unidad de asuntos juveniles, sí, que queda por la avenida Alem. Desde ahí se va a hacer un monitoreo y el otro aparato, el negro, que se encuentra al costado, justamente va a ser el que va a tener el victimario, donde se utiliza todo por aproximación. Lo debe llevar en cualquier parte en el bolsillo de una campera. El victimario nunca debe dejar el equipo en su casa. En caso de que lo deje al equipo en su casa, automáticamente empieza en el centro de monitoreo, sí, se activa una alarma. Y esa alarma automáticamente se comunican con el juzgado y se emite justamente una orden medidas, de detención o de visualizarlo. No, en dónde está. Acá lo que se va a hacer es, van a haber tres llamados de atención que se le va a hacer en caso de un incumplimiento de esas medidas, y ya la cuarta ya es pausible de una detención. Estaría en el mismo rol de aquel que se saca la pulsera. Exactamente. Es decir, el victimario lleva la pulsera, lleva el aparatito, un día se lo olvida. Sí. Y ustedes van a tener, o sea, la policía va a tener un teléfono donde ubicarse. Señor Jorge Ocampo, ¿dónde está usted? Y estoy en mi casa. ¿Usted está con el equipo al lado suyo? Sí, lo tengo acá. Señor Jorge Ocampo, ¿usted dónde está? En Catamarca. ¿Y su equipo, usted sabe que me lo olvidé en La Rioja? Sí, a ver, hoy justamente fueron algunas preguntas que... Yo me voy a adelantar. No, son algunas preguntas que hemos realizado también por nuestro contexto social. Habíamos preguntado qué pasa si nos vamos o a Minga, a Nillaco, donde sí, por ahí no existe la señal, porque sí, esto maneja con señal. El aparato de la mujer, de la víctima, tiene señal de teléfono, de 3G. Sí. Entonces, si no tiene señal de teléfono, automáticamente se corta la señal. Entonces, es como que está supeditado a esa señal el aparato. Entonces yo le decía, bueno, si ese aparato nos encontramos en un lugar, en un campo, por ejemplo, y no hay señal, automáticamente puede aprovechar el victimario. A ver, lo que hay que entender es que no hay nada que sea infalible. Estas son herramientas que van a servir para la prevención, son más herramientas. Las primeras herramientas somos nosotros. Ahora, esto también le va a exigir al juzgado, al cuerpo auxiliar, una instrumentación de elementos que tienen que ver con qué actividad tiene el victimario, cuáles son los lugares y los movimientos que tiene, para poder tener al alcance, decir, che, este muchacho es el que viaja habitualmente a Nillaco y cuando pasamos la cuesta no tenemos más señal, ¿qué hacemos? Sí, a ver. O deberá dar una alerta. Va a tener que poner en conocimiento al centro de monitoreo. Toda la actividad. O sea, acá el victimario tiene que tener una permanente comunicación, no solamente con el monitoreo, con el servicio de monitoreo, sino también va a tener que tener una comunicación directa con el juzgado. Porque en caso de que incumpla esta medida, sí, será pausible de una
de una medida de detención, hasta de detención. ¿Cómo se alimentan estos elementos, Se doctor? alimentan de la misma forma que un celular. O sea, se va a enchufar a 220 a través de un adaptador y llevan exactamente el mismo adaptador de un celular. ¿Y cuánto tiene de carga cada uno de los elementos? Tiene aproximadamente entre 14 y 16 horas De carga. de carga. ¿La víctima debe dormir con ese elemento muy cerca de él? No hace falta. Tiene 15 metros de radio donde la víctima puede dejarlo en la casa y puede manejarse perfectamente. La pulsera a través de un sonido, ¿cómo le anticipa Es todo la sonido cercanía? radar. Es como los radares. Sí. Emite pulsaciones y automáticamente el monitoreo, el servicio de monitoreo, va a ver todo el recorrido de la víctima. De la víctima y del victimario. Bien. Hoy cuando nos hacían muestras de cómo funciona, es impresionante porque tiene una faz, está comprendida de una faz dinámica y una faz preventiva. Digamos, como que el centro es la faz dinámica donde se encuentra la víctima y el radio que el mismo juzgado va a determinar. Si nosotros tenemos una prohibición ponemos una medida, determinamos una medida de una prohibición de acercamiento en un radio de 300 metros, la faz dinámica que va a tener va a ser 300 metros. Pero, a su vez, a los 400 metros va a entrar en la faz preventiva. Bien. Automáticamente comienza una señal a decir, se está aproximando a la faz dinámica, está ingresando a esa faz donde la víctima ya tiene peligro o este victimario está incumpliendo. ¿Quién cumple el primer paso en ese sentido, doctor? La prevención desde Asuntos Juveniles que dará una alerta. ¿A quién? ¿Al primer móvil policial que está cerca de donde está ejecutándose esa señal? Sí. ¿O debe enviar un personal especializado para esto? Bueno, van a tener un móvil que va a ser el encargado de estas situaciones. Este móvil que va a ser... ¿Un móvil policial? Un móvil policial, que va a ser, digamos, que va a estar especializado en esta temática y va a personarse en el lugar donde, bueno, justamente se esté vulnerando esta... ¿Va a tener identidad ese móvil? Sí, va a tener identidad. Pregunto lo de la identidad, doctor, como para que no sirva como una alerta para no ejercer ninguna acción mientras se esté aproximando ese móvil. Me refiero a que si la identidad va a persuadir al atacante a no atacar diciendo, mira, allá viene el móvil. Sí, esto yo creo que va a ser también... Yo le estoy haciendo preguntas por ahí infantiles, no, pero está creo perfecto. que son las que tenemos Está que... perfecto. Yo creo que esto va a ser prueba-error. ¿Por qué? Porque prueba y error. Prueba y error. ¿Por qué? Porque estos mecanismos están siendo utilizados en los países, digamos, muy desarrollados, donde muchas veces la concientización que tiene sus habitantes es otra. Nosotros recién nos estamos acomodando a que la víctima denuncie estos hechos. En otros países ya es algo que la denuncia es algo común y corriente. Nosotros estamos incentivando a las mujeres a que realicen estas denuncias para poder empezar a cambiar, a hacer un cambio rotundo en el sistema. Yo hoy voy a disentir o voy a aportar la experiencia muy chiquita que me tocó alguna vez y que tiene que ver con que quien recibe y recepta la denuncia es el primer elemento de capacitación, de estar preparado para recibir una denuncia de violencia de género. Deberá discernir entre si lo que me están diciendo es un chusmerío de barrio o una denuncia, porque creo que también se puede llegar a confundir esto. Mire, doctor, ha tocado justo un punto. Si hubiéramos preparado esto, doctor, creo que no llegamos. No sale, ¿no? es muy álgido este punto. ¿Por qué? Porque justamente en la ley 26485, en sus modalidades prevé lo que es la violencia institucional. Estos son los famosos casos de estas de mujeres
que han ido a hacer una denuncia en las comisarías, y en las comisarías un poco más y se les ríen sobre las situaciones. Sí. Lo que es justamente nuestra jueza ha determinado que la violencia institucional también se va a investigar. ¿Por qué? Me deja mucho más tranquilo. No, lo que pasa es que si no, en esto lo dejamos pasar. Y, a ver, los que tienen que entender la parte policial, y esto espero que no lo tomen a mal también, las fuerzas policiales, es que ellos no son jueces. Ellos tienen solamente esta actividad de prevención, que no es mínima, ¿no? Es grande. Pero cuando a la hora de tomar la denuncia, ellos no tienen que evaluar nada. Ellos lo que tienen que es comunicar. Y además es la escucha activa que tienen que tener con la víctima. Si esa persona que va a una comisaría a exponer su problema, lo hace con un gran sentimiento, con un gran dolor en su alma, imagínense lo que le puede provocar a un oficial de policía que le está diciendo si es verdad o es mentira, o por algo habrá hecho. Claro, ese algo habrá hecho es un clásico del idioma riojano. A mí me tocó como experiencia, lo digo en riojano, yo siempre hago la aclaración, y esto no es, soy riojano y me cargo yo mismo. El ite, ya sabemos, el policía no sabe, y no es ite, él debe transmitir a quien corresponda la denuncia para que comience a funcionar esta nueva herramienta que es de prevención hasta ese momento. Si el policía no ejerce la prevención comunicando, es difícil que tengamos un buen resultado y tengamos que acudir después con la bolsa mortuaria. Duro, pero es la verdad. Sí, así es. La verdad que nuestra sociedad hoy en día está como media descreída de estas situaciones, ¿no? A ver, nosotros venimos, y no es que estemos en campaña política, sino es una cuestión de que nuestra idea es cambiar muchas actuaciones que se venían realizando en materia de violencia de género y además en protección integral de menores en la faz penal, ¿no? Donde yo soy de la idea, y voy a tomar una frase de la Madre Teresa de Calcuta que decía que todas las cosas que hacemos nosotros, aunque sea una gota en el mar, hay que entender que ese mar se ha llenado con una gota. Entonces yo creo que siempre hay que tratar de hacer las cosas y mejorarlas. Hay que tratar de ir mejorando día a día lo que vamos haciendo. Y eso es lo que la sociedad va a empezar a ver. Doctor Rodrigo Gallopo, enormemente agradecido por tu visita. Quedo a disposición de todo lo que se pueda difundir sobre esto, porque me preocupa, primero como profesional, segundo como profesional periodístico, en función de ser responsable de difundir hechos que tengan que ver fundamentalmente con la prevención, que es lo que nos puede llegar a salvar. Mil gracias y vuelvo a insistir en esto. Se lo voy a transmitir a la doctora Asís cuando en el próximo bloque me siente con ella. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, Jorge. Breve pausa y seguimos en este Por Derecho Propio.